Hoy 16 de septiembre de 2023, siendo para nuestro país una fecha muy relevante e importante, llena de emociones como el orgullo, la alegría y la fiesta, vengo a compartir contigo un tema tan interesante que a mí en lo personal de verdad me ha hecho revolucionar mi cabeza. Mi nombre es Jennifer Buenfil Ramos y te vengo a hablar sobre la historia secuestrada de México. Qué fuerte, ¿no? Lo que vengo a compartir contigo, estoy segura que al igual como a mí me pasó, te va a parecer un tema muy interesante o bien, puede que tú sepas más sobre el tema y puedes dejarme información valiosa en los comentarios. Para empezar, dime, ¿alguna vez habías escuchado hablar de este libro? Se llama Anáhuac Toltecayo. Te dejo aquí su imagen por si en algún momento te surge como a mí esta curiosidad y te das la oportunidad de buscarlo en la web, descargarlo, leerlo. Es un material gratuito que la verdad está muy interesante. A mí la primera duda que me surgió es, bueno, ¿qué es el Anáhuac? Investigando encontré que el Anáhuac es el espacio-tiempo de una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad y el Toltecayo es la sabiduría que se ha generado desde la invención de la agricultura, el maíz, la milpa, hasta la conciencia del ser energético. Pues bien, en este libro es donde se plasma la sabiduría de una de esas seis civilizaciones que ocupó el actual territorio mexicano, los anahuacas o anáhuac. De verdad, si no has tenido la oportunidad de leerlo o revisarlo, no te preocupes. En este video te voy a compartir algunos puntos muy interesantes que encontré, que estoy segura te van a llevar a descargarlo de la web. Uno de los apartados de este libro de la Náhuatl Toltecayo tiene por nombre ni aztecas ni mexicas, falsa la historia prehispánica de México. En ella nos lleva a hacernos esta pregunta, ¿por qué la historia prehispánica de este país se basa en la historia de los mexicas? Y es que realmente la fundación de Tenochtitlan oficialmente se llevó a cabo en el año 1325 y fue destruida en 1521, es decir que los mexicas o aztecas aproximadamente tendrían como 196 años de duración, mientras que los toltecas tuvieron 1050 años de esplendor o los zapotecas tardaron solamente 1350 años en construir Montalbán. Eso es solamente un ejemplo de dos civilizaciones también muy importantes o con muchísimos años de esplendor en nuestro territorio, en nuestro país. Entonces, sí nos lleva a preguntarnos, ¿por qué pareciera en la historia prehispánica de nuestro país que fueron más importantes esos 196 años de historia? Bueno, y podría parecer que estamos exagerando, ¿no? Y bien, es ahí donde el libro nos lleva a preguntarnos de dónde proviene el nombre México. ¿Acaso será de los mexicas? Y realmente adentrándonos en la web podemos observar que hay dos vertientes de esta información. En la página oficial del Gobierno de México nos habla acerca de este mismo significado que aparece aquí, que también aparece en la página del Gobierno del Estado de México. Y lo voy a leer, ¿no? Dice, según la tradición, la palabra México proviene de tres voces del idioma náhuatl, Mextli, que significa luna, Sixtli, ombligo, centro, Co, lugar, dando un sentido literal como metafórico que quiere decir en el ombligo de la luna, o dicho de otra manera, en el centro del lago de la luna. Sin embargo, en esta página que estás viendo ahí del Estado de México, dice también, pero también otra versión acerca del origen de la palabra es que deriva del Mixistli, nombre dado al dios Huitzilopochtli, el colibrí del sur, que condujo a los mexicas hacia la región lacustre del centro de México, Mexixtli. Se compone de las raíces mextl, maguey, sixtli, ombligo y el locativo co.
Su traducción sería en el ombligo del maguey, lo cual nos habla del sentido mitológico que a esa planta le dieron las culturas prehispánicas. Nuevamente nos encontramos como punto central en esta parte a los mexicas. Entonces surge esta duda. ¿Qué hicieron los mexicas que los mayas, zapotecos, mixtecos, nahuas toltecas, purépechas, por citar algunas culturas, claro, no lograron para por lo menos ser tan importantes, para tener tanto realce, para haber opacado a todos los años de historia que vienen detrás de los mexicas? El Anáhuac Toltecayo nos señala que este territorio tenía por lo menos 3.500 años de historia por detrás, pero que sin embargo, por alguna razón, la ideología criolla, para referirse al pasado prehispánico de nuestra identidad cultural, ha elegido esta parte de la historia. Realmente, esta información me hace preguntarme, ¿cuál es la razón? Díganme, si ellos saben o saben algo que yo aún desconozco, ¿cuál es la intención de tergiversar la historia? La realidad es que nuestros antepasados, miles de años antes de la invasión europea, ya tenían el maíz, la milpa, el cero matemático, la primera calculadora e incluso la cuenta perfecta del tiempo. ¿Por qué solo los mexicas son el referente prehispánico del pueblo? Mucha gente que supuestamente pretende llegar a su raíz, se queda solo en los 195 años de los mexicas. Este libro nos señala que en México la historia la escriben los vencedores y los extranjeros, que no es igual, pero es lo mismo. El Anáhuac Toltecayo hace mención que el nombre aztecas se lo pusieron en el siglo XIX, los extranjeros. Alexander von Humboldt, alemán, en su obra titulada Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, escrito en 1811, nombra a los aztecas por venir del Aztlán, y William Prescott nombra a los mexicas como aztecas en su obra Historia de la Conquista de México en 1843, porque en inglés el nombre de mexica se confundía con el de mexican en inglés. El primero extranjero que escribió mexica fue Cortés. Sin embargo, el primer transformador del verdadero nombre del pueblo que fundó Tenochtitlan fue Tlacaelel, quien fue un guerrero, economista, estadista y reformador religioso. En efecto, el verdadero nombre del pueblo es Mixtín, no mexica o azteca. La historia de los mexicas parece ser hasta este punto falsa. La historia de la fundación Tenochtitlan también parece dudosa en el planteamiento de este libro. La historia de la conquista, pues también está un poco confusa. Los Mextín llegaron con Tenoch de las llanuras del norte, se asentaron en Colhuacán, que era una población más antigua del estirpe tolteca. Tuvieron un problema y una parte de los Mextín se fueron a vivir a el islote, que después llamaron Tenochtitlan, y la otra parte se fue a vivir a Texcoco, donde fundaron un barrio que hoy se reconoce como los Mextín. El pueblo de este país está totalmente engañado. Su verdadera historia ha sido secuestrada. Los miles de años de historia ancestral propia nuestra han desaparecido a manos de Tlacaelel. Los misioneros españoles, los anahuacas convexos, los historiadores y los académicos que sin el menor sentido crítico siguen tomando los textos escritos en el siglo XVI como fuentes fidedignas. Y bien, adentrándonos un poco más en otros textos, realmente es que algunas veces parece que la historia de nuestro país inicia con los mexicas para pasarnos rápida y velozmente la invasión española. Lo encontramos o lo podemos notar en este libro sobre la historia del pueblo mexicano que está escrita por el gobierno de México, en el que, como ven, hablan
de muchas frases muy interesantes. Y dice, nuestra historia comienza en los principios de 1519. Y más adelante, o antes de, porque podría parecer que en esta imagen que te estoy poniendo aquí, pues tiene título La Guerra de 1519 y por eso tiene ese título. Sin embargo, más arriba nos dice, también comprenderás, joven lector, que lo que pasó hace 500 años fue muy diferente a lo que nos han contado siempre, pues no fueron solo los españoles que conquistaron México Tenochtitlan, sino sobre todo los indígenas que se aliaron a ellos. También verás que la historia del país que se comenzó a formar hace 500 años es muy distinta a lo que nos han contado. Entonces, las versiones sobre el inicio de nuestro país, nos damos cuenta que recaen en ese punto de la historia. Bien contadas, mal contadas, con ajustes, modificaciones, pero únicamente tienen su inicio ahí. Más allá, como que no hay mucho interés. No hay mucho interés en rescatar esos 3.500 años de historia que están detrás de los mexicas, que forjaron toda esta parte cultural tan interesante de nuestro país. Pues bueno, dando por finalizado este pequeño video, te puedo compartir otra experiencia de mi investigación sobre este tema. Te voy a dejar en las referencias a continuación los materiales que revisé para apoyarme sobre esto que te estoy hablando. Otro de los libros que me pareció muy interesante, además del que te acabo de mostrar, es un libro que se llama Sobre la historia del retorno de los dioses, escrita por Gerardo Ramírez Vidal. Nos habla de los estudios de México prehispánico, pero nos habla rápidamente sobre la conquista, como si esta fuera el estudio de la prehistoria de México y nada más. Y sí nos hace mención en alguna parte acerca de los mayas. Nos dice que en una investigación de León Portilla se descubre que los mayas de Yucatán, en contraste con los demás pueblos, no pensaban que los extranjeros fueran dioses. Desde un principio los llamaban tzules, que quiere decir forasteros. Y rápidamente, eso es lo único que encontré acerca de los mayas y seguidamente se pasa a los mexicas. ¿Sí? ¿Cuál era la visión de los mexicas sobre los extranjeros o las personas que habían llegado? Y ahí termina. Posteriormente viene la parte de la conquista, Hernán Cortés. Y díganme si no pareciera que hay un bucle en la historia, que hay un salto gigante entre los mexicas y el pasado, y esos 3.500 años de historia que tenemos atrás, y podemos encontrar en la web mucha información, nada certero, mucha variante. Entonces, considero que es muy interesante analizar este punto. A veces nos preguntamos por qué no nos sentimos partícipes de nuestra historia, por qué no entendemos nuestras culturas, nuestras tradiciones. Y es justamente por eso, porque hay una parte de la historia que nos hace falta. Saludos, espero que te haya gustado este video. Nos vemos pronto. Viva México y su historia, viva México y su cultura. Recuerda que nunca es tarde para recuperar lo que parece perdido.